buenas tardes, mi nombre es Viviana Reyes y en el siguiente video les voy a hablar sobre el origen de las diferencias finitas a partir de las series de Taylor. Entonces comencemos por saber qué son las diferencias finitas. La diferenciación finita consiste en aproximar la función por polinomios con base en el orden de la derivada de la diferencia y con base en los puntos de apoyo de la fórmula. Existen tres tipos de diferencias, entonces está la diferencia hacia atrás, que es cuando se usan puntos posteriores al punto de interés. Están las diferencias centradas, que es cuando se usan puntos posteriores y anteriores al lado y lado del punto de interés. Y por último están las diferencias hacia adelante, que es cuando se usan puntos anteriores al punto de interés. Bueno, entonces comencemos con las diferencias finitas hacia atrás, que es la de los pasos negativos, es decir, x menos 1, x menos 2, x menos 3 y pues así dependiendo del número de derivadas que queramos hallar. Entonces, bueno, debemos tener en cuenta unas estimaciones y es que x sub 0 menos 1 es igual a x sub 0 menos h y que x sub 0 más 1 es igual a x sub 0 más h. Listo, entonces empecemos con la primera diferencia y la primera derivada. Esto lo hacemos con respecto a la fórmula de Taylor, que es la fórmula que predice el valor de una función en un punto. Por lo tanto, vamos a colocar la función en términos de x sub 0 menos 1 igual a x sub 0 menos h, ¿sí? Por lo tanto, nos queda f de x sub 0 menos f' de x sub 0 por el tamaño de paso. Ponemos más puntos suspensivos porque pues ahí van yendo las demás derivadas, pero como solo estamos hallando la primera derivada, por eso lo dejamos hasta ahí. Bueno, con respecto a esto lo que hacemos es derivar f' de x sub 0, que es lo que necesitamos hallar, y pues esto nos queda despejando f de x sub 0 menos, porque está acá positivo pasa a negativo, f de x sub 0 menos 1 sobre el tamaño de paso que lo está multiplicando. Bueno, para la segunda derivada, entonces lo que hacemos es utilizar el segundo paso. Recordemos que los pasos son x menos 1, x menos 2, x menos 3, entonces estamos hallando la segunda derivada. Utilizamos la función en términos de x menos 2 veces el tamaño del paso. Por lo tanto nos queda f de x sub 0 menos 2 veces el tamaño de paso es igual a f de x sub 0 menos f' de x sub 0 por 2 veces el tamaño de paso más f' de x sub 0 por 2 veces el tamaño de paso al cuadrado por 1 sobre 2 factorial. Entonces lo que hacemos enseguida es reemplazar el valor de f' de x sub 0, que lo acabamos de hallar, que es la primera derivada. Lo reemplazamos y bueno, dejamos el resto igual. Podemos cancelar esta h con esta h y bueno, nos da este resultado. De ahí lo que hacemos es despejar f' de x sub 0, que es la segunda diferencia, lo que queremos hallar, y nos da el resultado. Bueno, para la segunda diferencia, en cuanto a la primera derivada, lo que hacemos es, según la fórmula de Taylor, hallar la función para x sub 0 menos 1 por el tamaño de paso y para la función x sub 0 menos 2 veces el tamaño de paso. Igualamos esto al resultado que nos da, bueno, menos 4 más 1 nos da menos 3f de x sub 0 y así con el resto. Cuando ya tengamos esto total, lo único que hacemos es despejar f' de x sub 0, que es la primera derivada a lo que queremos llegar, y bueno, nos da el resultado. Bueno, para la segunda derivada se necesitan tres pasos de Taylor, en donde la primera función se multiplica por 5, la segunda por 4 y la tercera pues va normal. Lo reemplazamos y bueno, nos va a dar menos 2f de x sub 0 más 0 más f' por el tamaño de paso al cuadrado. Bueno, igualamos menos 5f de x sub 0 menos 1 más 4f de x sub 0 menos 2 menos f de x sub 0 menos 3, lo igualamos al resultado que nos acabo de dar y de ahí despejamos f' de x sub 0, que es la segunda diferencia, y pues nos va a dar esto. Bueno, seguimos con las diferencias centradas, que son los pasos positivos y negativos de lado a lado del punto de interés, que era lo que nombraba anteriormente.
Bueno, tenemos la ecuación en función de x sub 0 más 1 y f de x sub 0 menos 1. Escribimos la función de Taylor teniendo en cuenta los signos y luego pues igualamos y de ahí despejamos f de x sub 0, que era lo que veníamos haciendo, para que nos dé el resultado. Bueno, para la segunda derivada se colocan las funciones de Taylor correspondientes y se reemplaza la primera derivada, la que acabamos de hallar. Bueno, volvemos a reescribir, vemos que podemos cancelar y bueno, esto nos quedaría f de x sub 0 menos 1 más f de x sub 0 menos 1 es igual a 2 función de x sub 0 más 2 veces f doble prima de x sub 0 por el tamaño de paso al cuadrado. De ahí lo que hacemos es despejar f de doble prima de x sub 0, que es la segunda diferencia, y pues nos va a dar este resultado. Bueno, para la segunda diferencia, en cuanto a la primera derivada, se utilizan dos pasos positivos y dos negativos. Entonces colocamos la función de Taylor con los positivos y los negativos y multiplicamos la primera función por 8 positivo, la segunda por menos 8, la tercera por un negativo y la cuarta por un positivo, y pues eso nos va a dar este resultado. Después lo que hacemos es igualar menos f de x sub 0 más 2 más 8f de x sub 0 más 1 menos 8f de x sub 0 menos 1 más f de x sub 0 menos 2 a el resultado que nos dio. Y pues de ahí lo que hacemos es despejar f' de x sub 0 y nos va a dar el resultado. Bueno, para la segunda derivada hacemos exactamente lo mismo que la anterior, reemplazando en las series de Taylor la primera derivada que ya conocemos. Luego multiplicamos la primera función por 16, la segunda por 16, la tercera y la cuarta por un negativo, y bueno, eso nos va a dar 30 más 0 más 12 por el tamaño de paso al cuadrado por f doble prima de x. Entonces, de toda esa ecuación lo que hacemos es despejar f doble prima de x para que nos dé el resultado. Bueno, ahora veamos las diferencias finitas hacia adelante, que son la de los pasos positivos, es decir, x más 1, x más 2, x más 3. Listo, entonces lo primero que hacemos es poner la fórmula de Taylor solo hasta f' de x sub 0 por el tamaño de paso, porque solo necesitamos saber la primera derivada, y bueno, de ahí despejamos f' de x sub 0 y nos va a dar la fórmula. Bueno, para la segunda derivada lo que hacemos es utilizar el segundo paso, es decir, x más 2, x sub 0 más 2 por el tamaño de paso. Y ponemos la fórmula de Taylor hasta la segunda derivada. Después lo que hacemos es reemplazar f' de x sub 0, que la acabamos de hallar acá. Vemos que podemos cancelar, por ejemplo, esta h con esta h, y la reescribimos, y bueno, nos va a quedar esta, simplificándola, y lo que hacemos es exactamente lo mismo que lo anterior, despejar f doble prima de x sub 0 y pues nos va a dar la ecuación. Y bueno, eso es todo por el video. Muchas gracias por su atención.